Buenas a todos, soy Arturo López Levi, profesor de la Universidad Holy Names de Política y Relaciones Internacionales y como siempre voy a aprovechar esta oportunidad para conversar con ustedes sobre algunos temas de política internacional que han estado presentes en las discusiones más actuales. En este contexto, este programa lo estamos haciendo como parte de una iniciativa que iniciamos un tiempo atrás que se llama Conversaciones Americanas. Es un podcast que hacemos de vez en cuando y ahora en este caso vamos a tratar de pasarlo a una plataforma de YouTube. Va a estar en nuestro canal, pensamos hacer esto con bastante regularidad y así conversar con ustedes. Así que sus comentarios, por favor, si nos lo quieren hacer, háganoslo llegar poniendo un comentario en el canal de YouTube, pero incluso si quieren escribirnos lo pueden hacer a nuestra página de Facebook, que está bajo mi nombre, Arturo López Levi, o bajo el título de Conversaciones Americanas. Ahora está pasando un tren por aquí cerca, pero bueno, espero que me puedan seguir escuchando. El tema que queríamos conversar hoy es el tema del coronavirus conectado con las relaciones internacionales, las respuestas desde los dilemas económicos y la cuestión de Cuba en la respuesta internacional al coronavirus. Para empezar, quiero recordar que había una frase en el muro de un hospital insignia en La Habana, que es el Hospital Calixto García, que decía, era una frase del Che Guevara que decía, una vida vale más que todo el oro del mundo o algo así. Ahora no he estado tratando de buscar en internet, pero no la he encontrado en este momento, pero seguro que ese era el contexto. Esta es una frase que es importante porque expresa una vocación ética de salvar la vida de todos, desde los más pobres a los que tengan mejores situaciones, pero es una frase que también se presta a un importante debate, porque aunque uno puede decir a nivel abstracto que una vida vale más que todo el oro del mundo, todo el oro del mundo sirve para salvar muchas vidas. Y siempre hay el costo de oportunidad de que si uno invierte todo en salvar una vida, ¿qué va a hacer con la necesidad de dinero que tiene para desarrollar la capacidad de salvar otras? Y en ese sentido, ese dilema, ese debate está presente en la estrategia de muchos países con respecto al coronavirus o el COVID-19, porque hay varios coronavirus. En este caso, la alternativa está en seguir con las políticas que ya se han ido planteando, que es de crear lo que se ha llamado un distanciamiento social, pero que más bien que todo es un distanciamiento físico, porque no se produce una desaparición del vínculo social, ni mucho menos, o exponer a la población a través de el ejercicio de sus actividades económicas a la posibilidad de estar contagiado ante la alternativa de que todo parece indicar que una vacuna no es posible hasta por lo menos dentro de un año, y las alternativas existentes para reducir la propagación de la enfermedad y el contagio también son reducidas. En ese sentido, en términos de política y salud, está claro que los científicos, los técnicos en todos los países coinciden que es clave para no abarrotar, no sobrepasar las capacidades de los servicios de emergencia, de los servicios hospitalarios. Es importante hacer lo que se hace llamar aplanar la curva, que quiere decir que aunque se presenten el mismo número de casos de la enfermedad, que no se hagan todas en un pico, en un momento específico que desborde las capacidades hospitalarias, sino que se haga más largo en el tiempo. Los gráficos, por ejemplo, que usted los puede encontrar en la mayoría de los periódicos, el Financial Times, el New York Times, donde han expresado eso, es la alternativa es una subida de casos, pero que a la larga la curva se aplane, así más o menos, y la idea de tener un pico que rebase, por ejemplo, la capacidad fija o la capacidad incluso de emergencia que pueda crear un sistema de salud. En este sentido también el otro problema que se dice es que se trata de una crisis sanitaria, una crisis
pero también puede generar o ya está creando un elemento de crisis económica, porque si las capacidades productivas no se usan, se debilita el uso de la fuerza laboral, obviamente se va a trabajar por debajo de la frontera productiva y eso genera una caída en el Producto Interno Bruto de los países, una caída en la capacidad productiva y la capacidad de responder a las necesidades que tiene la propia población de alimentarse, de tener acceso, digamos, a agua potable, la importación de alimentos, elementos de ese corte que son importantes. Recientemente se publicó un artículo en el New York Times por un profesor que se llama el profesor Katz, y él ha sugerido, y es ahí donde ahora hay un debate importante, el profesor Katz ha sugerido la posibilidad de que si a largo plazo se prolonga el tema del coronavirus, del COVID-19, que se pueda o que se piense la posibilidad de que aquellos grupos menos vulnerables puedan tener mayor exposición, lo que quiere decir que puedan trabajar o hacer algo así, y obviamente los hace más vulnerables a contagio. Ese es un tema que puede ser discutido en sus méritos científicos, pero lamentablemente se ha politizado por el uso del argumento por el presidente Trump, que en lugar de formular estos debates en los términos basados en datos, evidencias que son típicos de la comunidad científica, él toma cualquier elemento dentro de lo que la comunidad científica produce, es decir, por ejemplo, que se justifica una prohibición de viajar, y él a partir de ahí justifica una prohibición de viajar dándole un contenido políticamente cargado, por decir, por ejemplo, que hay que cerrarlo porque se trata de la fiebre de Wuhan, o como ha hecho el secretario de Estado Mike Pompeo, hablando del virus de China o el Chinese virus, que lo que puede ser una formulación científica, una formulación técnica, como la conveniencia de establecer una cuarentena o de establecer a partir del tiempo que el brote epidémico en China y las acciones de contención del virus en Wuhan tomó el gobierno chino, que le daría tiempo a los Estados Unidos tomar como una solución y un argumento político, un uso de la política sanitaria como arma en la competencia entre grandes poderes entre China y Estados Unidos. Y en este caso, en el caso particularmente del artículo del doctor Katz, que habló de la posibilidad de que un sector pueda retornar a trabajar, y el presidente habló de que habían sugerencias de que para la fecha de la Pascua estuviesen la economía funcionando plenamente, que no es lo que el artículo dice. El artículo dice que la respuesta debe ser dictada por las evidencias, los hechos que aporta el estudio de las vulnerabilidades de la población ante el virus, pero no aboga por una lógica económica dictando, o una lógica económica solamente dictando la respuesta al COVID-19. Yo creo que esto es importante a tomarlo en cuenta. Yo creo que está siendo evidente que la preparación de los Estados Unidos, que es el país que tiene las potencialidades mayores, si hay algún país donde hay un desarrollo de la investigación de investigación médica y una institución como el Centro de Control de Enfermedades de primer nivel, yo creo que no hay ningún lugar en el mundo que tiene los gastos en investigación y desarrollo y el capital humano que en Estados Unidos tienen en sus universidades y todo eso. Pero hay elementos de política pública y que tienen que ver incluso con el sistema de salud, la posibilidad, por ejemplo, de utilizar un sistema de atención primaria, un sistema de atención preventiva. Son cosas que ahora están evidenciando sus carencias en el contexto norteamericano, donde ya está, de hecho, el epicentro de la epidemia y de la pandemia, y que las perspectivas a corto y mediano plazo no son halagüeñas. Eso en cuanto al coronavirus en general y la respuesta en Estados Unidos. Quisiera hablar un poco ahora como cubano, como latinoamericano, porque también aquí en
en esta transmisión y en este programa que vamos a hacer con frecuencia, que se llama Conversaciones Americanas. Yo creo que también vamos a hablar de dinámicas propias de América Latina, y en este caso yo quiero empezar por el tema de Cuba. Yo creo que la cuestión más importante que podemos decir desde el punto de vista de relaciones internacionales en el tema de Cuba es que hay una operación médica cubana importante de envío de personal de salud, enfermeras, médicos, epidemiólogos a diferentes partes del mundo. Y una cosa que ha ocurrido es que Cuba tiene una larga tradición de apoyo médico a otras áreas, que se inició desde los años 60 en el continente africano y en otras áreas del mundo donde Cuba ha enviado muchos médicos. Esto se aceleró en cierta medida desde los años 90, cuando Cuba empezó a proveer importante asistencia post desastres naturales en América Central a raíz del huracán Mitch, y también el elemento de los llamados proyectos de ALBA, por la cual Cuba envió muchos médicos a los países que estaban contenidos en ese grupo, y después el llamado programa Mais Médicos, que se aplicó en el caso brasileño hasta la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, que cortó esta colaboración por su propio deseo y en cierta medida por sus posiciones de politiquería, porque es evidente que no se ha reemplazado, no se reemplazó algo con nada. Sé que hicieron críticas importantes al programa de médicos cubanos allí, pero no se reemplazó eso con algo mejor. Y que también ha ocurrido en el caso de Bolivia, donde el gobierno, tras el golpe de Estado de la presidenta Añé, también sacó a los médicos cubanos de Bolivia, también con una especie de situación similar en el caso del Ecuador. Yo creo que la epidemia de coronavirus ha hecho que Cuba nuevamente ha estado en los primeros planos internacionales, y los médicos cubanos están llegando a áreas que antes eran prácticamente inalcanzables en la perspectiva de una colaboración médica en tiempos normales. Hoy mismo el diario de Andorra, por ejemplo, un pequeño país entre Francia y España, revela la llegada allí de 27 médicos cubanos con un recibimiento muy acogedor por parte de la población, la presencia de un grupo importante de cubanos, médicos y personal de salud en Lombardía, en Italia también es importante, los varios países europeos, España también se habla de una posible presencia de médicos cubanos. Y yo creo que esto hay que tomarlo en cuenta porque expresa varias cosas que han sido importantes. Yo creo que esto no va a reemplazar la idea de los contratos a largo plazo que existieron entre varios países y Cuba de cooperación médica, algunos de los cuales sigue vigente, pero no deja de pasar por alto la ocasión para sentar un precedente que en el futuro puede o no tener continuidad. ¿Cuáles serían los retos en este caso? Yo creo que el heroísmo, el sacrificio de los médicos cubanos, yo creo que está fuera de duda en la expresión de esta solidaridad. Ahora, yo creo que también sería importante mirar las dinámicas que se pueden dar al interior del país. El país tiene unas fortalezas importantes, como su propio sistema de atención primaria, el papel que tiene, por ejemplo, el médico de la familia, el sistema podemos decir, de cierto patrullaje general, donde se detectan con relativa rapidez los brotes epidémicos, y eso hace pensar que Cuba tiene una capacidad importante de manejar los retos que tiene una pandemia como el coronavirus. Es una isla, tiene esa ventaja, tiene ese sistema. A la vez, yo creo que, y esto es clave para la proyección externa, la política exterior se inicia en el interior del país, es el tema de cómo hay ciertas vulnerabilidades que el Estado cubano debería tener cuidado y estar alerta.
En primer lugar, que un elemento muy fuerte en la atención al coronavirus es la mantención de una higiene apropiada, y un elemento central es el abastecimiento de agua. Y en grandes partes del país, en parte por las políticas hostiles que vienen desde fuera, como el bloqueo estadounidense, pero también por las ineficiencias internas y las cosas que se acumulan. Se acumula desde la mala gestión, la corrupción, problemas de ese corte han dejado un legado en el cual no se ha atendido con la eficiencia apropiada demandas de la población y necesidades que son perentorias, como decíamos, el suministro de agua. Usted no se puede lavar las manos con tanta frecuencia con agua y jabón, que es lo más elemental, si la disponibilidad de agua es magra o hay dificultades para que eso ocurra. El otro tema es, hay elementos de la vida cotidiana cubana que son elementales para una vida simple, como buscar la comida, que gran parte se desarrolla en el ambiente informal. Y eso, por otra parte, tiene la dificultad de que para muchas personas eso implica la necesidad de salir a la calle. Las colas o las filas crean un espectro de aglomeración donde el virus puede tener un impacto muy grande. Y aunque es evidente que hay un sistema de distribución racionada que puede jugar un papel, el rol de ese sistema de distribución racionada de productos ha decaído en lo fundamental en los últimos, podríamos decir, desde el inicio del periodo especial. Estamos hablando de los años 90 a la fecha. Entonces, yo creo que es importante ver eso. Primero, la oportunidad que representa la proyección externa. Esto es sin lugar a duda una parte importante del poder suave, del capital, el uso del capital humano que se desarrolló en Cuba a partir de la gran inversión en las escuelas de medicina. Recordemos que al inicio de la revolución, creo que fue para el año 61, Cuba disponía de 3.000 médicos cuando la mitad de sus médicos habían emigrado, y hubo momentos ya a partir de los años 90 donde Cuba graduaba 3.000 médicos en apenas la primera graduación. Eso, como se ha dicho, creó un ejército de batas blancas que de manera previsoria estaba disponible para que la política exterior cubana usara ese importante capital humano en situaciones de pandemia como la que se vive actualmente. Hay un elemento que es importante, que es qué papel tiene esta cooperación médica que ya tiene un alcance global. Yo recomiendo, por ejemplo, ver un documental como Salud o una intervención como la de Gail Reed en los programas de TED, que son presentaciones que se hacen sobre diversos temas. Ustedes pueden buscarlo, Gail Reed, que es una médico norteamericana muy asociada al tema cubano, en TED, en el sistema de presentaciones TED. Ese sistema de cooperación médica internacional, el programa de salud internacional cubano, hay que entenderlo en un contexto de política exterior y también del eje central de la política exterior cubana, que son sus relaciones asimétricas con los Estados Unidos. Y en este sentido, algo que sí representó un cambio importante entre la administración Trump y la administración Obama fue que ya para el año 2013, 2014, incluso antes de la apertura de relaciones diplomáticas en el acuerdo del 17 de diciembre de 2014, Cuba y Estados Unidos entablaron lo que se puede decir una relación de cooperación informal, pero reconocida en el tema médico, en el enfrentamiento a la pandemia de ébola en el África Occidental. Esto es algo, por ejemplo, que en lo personal, recientemente la embajadora Samantha Power vino a presentar su libro a Stanford, a la Universidad de Stanford, y ahí estuvimos con ella y ella nos habló con mucho orgullo de haber contribuido con el diálogo con el embajador Rodolfo Reyes, que era el embajador en ese momento en las Naciones Unidas de Cuba, y que contribuyó a
una mejor relación y a algo que era funcional, independientemente de las... Hay históricas situaciones en las cuales los Estados Unidos, o los estados en general, no solo Estados Unidos, Cuba, otros estados, han brincado la cerca de las divisiones ideológicas para cooperar en el enfrentamiento a pandemias, desastres naturales, etc. Para poner dos ejemplos, bajo el gobierno dictatorial de Anastasio Somoza, que era un gobierno sultanístico de ultraderecha, el gobierno de Cuba envió un paquete de ayuda importante a Nicaragua en el año 71, creo que el 72, 73, algo así. El famoso terremoto que destrozó Managua. Cuando ocurrió un importante terremoto en Irán, Estados Unidos envió una ayuda importante desde el punto de vista material a Irán. Y eso yo creo que es importante de reconocer, que los estados, cuando están en su mejor proyección, cuando están en su mejor cara, son capaces de hacerlo, porque son capaces de trascender lo que divide a las personas, lo que divide a los estados, y tener una visión más cosmopolita de aquello de patria humanidad, que, como decía Martí, empieza por casa, es tener el compromiso con la parte de la humanidad más cercana, que es la de tu tierra, la de tu país. Es una concepción patriótica, nacionalista, pero por otra parte también esa visión cosmopolita de que se es mejor como país en la misma medida que ese sentido humanitario se proyecta. Entonces, donde sí ha habido un cambio importante es en eso, porque la administración Obama en cierta medida trató de moverse en esa dirección, y lo hizo. Digamos que, por ejemplo, se ofreció el barco hospital que estaba en las afueras de Sierra Leona y Liberia, estuvo disponible para que si un médico cubano se enfermara pudiese disfrutar de la asistencia en ese caso, en ese barco hospital. Y parte del dinero que Estados Unidos donaba, que es el principal donante, es conveniente decirlo, porque a veces cuando se critican las cosas malas que Estados Unidos hace, no se hace énfasis en esta otra dimensión. Estados Unidos, que es el principal donante a la Organización Mundial de la Salud, el dinero, parte de ese dinero se usó también para contratar el contingente de médicos cubanos que este es un recurso fungible que fue a prestar sus servicios sacrificados, heroicos en el África Occidental. Quiero decir con esto que no se entiende desde el punto de vista del interés nacional de Estados Unidos, de esa visión cosmopolita que ha dado tanto prestigio cuando Estados Unidos ha dado el paso a frente a ayudar en caso de tragedia, el tipo de revancha y odio y hasta persecución virulenta que se ha gestado en torno a las misiones médicas cubanas, que pueden ser criticadas por determinados elementos. Hay quien piensa que el gobierno cubano no le da a los médicos cubanos la parte justa de su presencia en esos países o acorde a los riesgos que cubren. Eso es un tema a debatir, y yo creo que en lo personal, por ejemplo, yo coincido que debería haber una forma más balanceada y no los términos, digamos, tan grandes a favor del gobierno cubano, pero eso no tiene, esos problemas, esas dinámicas no tienen nada que ver con la denigración de esta cooperación a partir de llamarlo trabajo esclavo, trabajo forzado, algo que en los tribunales sería, en mi opinión, muy difícil de demostrar, porque existe un contrato que las personas firman, y si ellos deciden no ir a trabajar fuera, siempre pueden hacerlo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa dinámica de repulsa, de persecución, de revanchismo, tiene una lógica electorera, en la cual los técnicos, por lo que yo he escuchado del Departamento de Estado, incluso de la Agencia de Desarrollo Internacional, de la USAID, varias personas que han sido retiradas de ese órgano y que tienen experiencia, y quiero decir, por ejemplo, que una visión, por ejemplo, desde Estados Unidos también muy buena sobre el tema de la participación cubana, y que se puede leer en algunos trabajos incluso de personas que han trabajado con la USAID, son respetuosas del papel cubano en varios países, incluyendo, por ejemplo, el haitiano, donde después de la ocupación militar norteamericana de Haití,
si uno ve los reportes de las mismas personas que apoyaron, de algunas personas que apoyaron la intervención norteamericana en Haití, no eran a raíz de la salida del presidente Aristide, no eran partidarios de sacar a los médicos cubanos de allí por el importante papel que ellos jugaban en garantizar el enfrentamiento a la situación humanitaria. Ahora, ¿qué pasa con esto de la administración Trump? Desde la mitad de su administración casi se ha hecho una prioridad castigar a Cuba y castigar también de paso y perjudicar la situación de derechos humanos, porque el derecho a la salud es un derecho humano en países pobres donde los cubanos están jugando un papel muy importante. Esto ha sido llegado al extremo durante esta crisis del coronavirus, porque el Departamento de Estado ha hecho declaraciones e incluso ha notificado a los países recibiendo la ayuda médica cubana que están siendo cómplices en una práctica totalitaria. Ahí le puede poner usted todos los adjetivos que ellos usan, de esclavitud y todas estas cosas. Y esto sirve como cámara reproductora de las posiciones que han sido adoptadas por la más rancia ultraderecha, la de viejo cuño y la de nuevo cuño en el contexto miamense. Primero que todo, no es posible derrotar algo con nada. Yo me pregunto, ¿es que en Miami los sectores de ultraderecha se van a lanzar a reclutar médicos para enviarlos a trabajar a Italia o para reemplazar? No lo han hecho. Aplaudieron mucho, incluso desde un periódico como el Miami Herald. Y hubo un debate en el cual yo participé con la columnista Nora Gámez en el contexto de Al Jazeera, que lo pueden buscar también en YouTube. La pregunta que uno se hace es que están haciendo una campaña para que los médicos cubanos que salieron por el programa Mais Médicos puedan ser reemplazados por médicos cubanos que viven en Norteamérica o que apoyan la política esa de sabotear la colaboración con Cuba y que les reemplacen a esos médicos. Yo creo que no lo hay. Entonces, primero que todo, no pueden reemplazar algo con nada. Es difícil que un país como Italia, que tiene una situación crítica en la Lombardía, vaya ahora, para hacerle caso a discúlpeme la palabra, una cabeza calenturienta, para no decir una palabra más fuerte, en Miami, que solo para satisfacer ese grupo vaya a coger y rechazar los médicos cubanos que se están sacrificando codo con los médicos alemanes, con los médicos italianos, con el contingente ruso que ha llegado ahí a desinfectar hospitales, o con la propia colaboración que Italia está recibiendo de algunos otros países, porque hay que decir que en parte hubo letargo por parte de la Unión Europea en reaccionar ante la situación crítica que estaba experimentando el norte de Italia y después España, donde yo estaba en el momento de la llegada del coronavirus en Madrid como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que estas proyecciones son importantes. Primero porque le dan una oportunidad a Cuba, pero van a ser más viables y más reales en la misma medida en que Cuba sea capaz de poner su casa interna en orden y que no pague un costo político por los doctores que envía afuera. Yo creo que la ética cubana es solidaria, la ética cubana en principio apoya una situación así, pero digamos, como acuérdense, patria es humanidad, pero patria es humanidad empieza por el pedazo de humanidad que nos toca más cerca, que es el país donde vivimos, el país del cual provenimos. Así que yo creo que ese elemento hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, yo creo que a Cuba gana mucho con la proyección internacional que está teniendo. Es una proyección internacional que no es nueva y que ha demostrado que le aporta a Cuba un poder suave que a largo plazo posiblemente ya vaya a rendir los réditos en prestigio, en cooperación, más allá de las vidas que salva, que tuvo en algún momento la participación cubana, por ejemplo, en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, que sigue siendo, por ejemplo, fue un cheque de buena voluntad que Cuba recibió en la mayoría de los países africanos. Por último, quiero decir que
como ciudadano norteamericano y como persona que vive aquí de origen cubano y dentro de los debates que se están dando en la comunidad cubana, yo creo que es importante que se escuche nuestra voz, porque se está haciéndole un daño muy grande al prestigio norteamericano cuando en medio de una situación como esta, en la cual países están abogando por una cooperación cualquiera que sea inmediata, evitar el pico ese que les hablaba al principio, aplanar la curva, que en ese contexto se dé prioridad a andar notificando a los países víctimas de la pandemia que con medidas politiqueras como acusarlos de ser parte de una violación de derechos humanos o algo así, cuando en realidad un debate serio sobre este tema no es ajeno a críticas a los programas del gobierno cubano, pero en ninguna medida puede hablarse con seriedad de una esclavitud o de personas que no participan de un contrato en el cual entran con esencialmente voluntariedad. Entonces, primero como cubano exigir del gobierno cubano siempre el cumplimiento de su principal compromiso, que es su compromiso con su población. Segundo, apoyar en la medida posible, porque como cubano es un orgullo que médicos cubanos jueguen un papel tan importante en países como Jamaica, o como lo jugaron en Brasil, o como lo juegan en Bolivia, como le han devuelto la vista a un grupo importante de personas, incluyendo al suboficial Terán, que estuvo envuelto en la muerte de Che Guevara. Yo creo que esa parte es una parte importante, y yo creo que esa dimensión hay que tomarla en cuenta, más allá de las vulnerabilidades que eso implica. Y por último, como cubanos en Estados Unidos, como ciudadanos norteamericanos, que se escuche la voz, porque se le está haciendo un daño especial al prestigio de Estados Unidos al alentar y apoyar por motivos electoreros o por sesgo claramente ideológico las acciones o los llamados del gobierno del presidente Trump y las posturas del secretario Mike Pompeo, que van de un mal a otro mal. De primero, entorpecer la relación de cooperación con China, donde yo creo que hay un importante papel que jugar, porque es donde la enfermedad ocurrió primero. De cooperación con los países de Asia, donde están casos como Singapur, como Corea del Sur, que han sido muy efectivos en el tratamiento, en aplanar la curva, en el tratamiento de la enfermedad. Y tercero, poner la cooperación internacional entre Cuba y Estados Unidos y la disponibilidad de que esto pueda ocurrir, no solo ante los retos que tiene Estados Unidos o los retos que tiene Cuba, sino la posible cooperación triangular en otros estados que ya están afectados por la crisis o que pueden estar afectados por la crisis en el futuro. Porque recordemos que la idea del distanciamiento social es también un lujo de los países más ricos, porque en muchos lugares mantenerse la vivienda es mantenerse la vivienda en condiciones de hacinamiento, y en esas condiciones va a ser más importante todavía el personal de salud. Y Cuba, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, desarrolló una inversión importante en capital humano de salud, que lo legítimo es tratar de usarlo, cooperar con él sin una dimensión ideológica, manteniendo las críticas que haya al gobierno de Cuba en otras áreas o en esta, pero sin ideologizar innecesariamente este tema de la cooperación. Así que yo creo que hemos hablado por un buen tiempo. Espero que les resulte interesante, y como todo, yo puedo estar equivocado. Me gustaría saber las opiniones que ustedes tienen que dar a este respecto, pero bienvenida está la discrepancia. Me gusta siempre terminar con alguna frase, y recuerdo que el gran filósofo francés Voltaire decía que cuando todos están de acuerdo es porque nadie está pensando. Entonces siempre hay la posibilidad de que usted discrepe conmigo, escriba, mándenos sus comentarios, y yo trataré de atenderlos en la medida posible. Chao, un saludo, ha sido un gran placer estar con ustedes.